Bienvenidos nuevamente a su canal cultural Tepantlato. Nos complace mucho regresar nuevamente con ustedes después de estar un buen tiempo alejados de las cámaras, pero este es un motivo importante para reunirnos nuevamente en este programa. El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique González Cerecedo, quien es un gran jurista y además vamos a aprovechar su presencia para presentar su nueva obra, la obra que denomina Anatomía de la Norma Jurídica. Es un giro semiótico trascendental, una obra muy bien elaborada y que bueno, vamos a primero a darle la bienvenida a nuestro visitante el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenos días. Bien. Para que conozcan ustedes, bueno, seguramente hay muchos en el mundo jurídico que conocen al doctor Enrique González. Voy a hacer una breve semblanza de su trayectoria, porque es importante, es un joven con mucho empeño, mucho entusiasmo para innovar sobre las normas jurídicas. Él es nacido en la Ciudad de México, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2010, él cursó su licenciatura en el plantel Ciudad Universitaria. También cuenta con maestría en Amparo en el año 2012 y el doctorado en Derecho Constitucional en el 2015, ambos con mención honorífica por la Universidad de Tepantlato. Esta es su casa jurídica también. Además cuenta con la maestría y doctorado en Derecho, estos cursados en el 2014 y 2018 en nuestra máxima casa de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, ha realizado diversos cursos, ha salido a Canadá, ha estado en Canadá haciendo estudios en el año 2016, tuvo un trabajo tutorial con el doctor Wilfrido Waluchov. 2 años después moderó y coordinó la conferencia magistral en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México del propio doctor Waluchov, y que desde luego fue un éxito en ese tema denominado excesos de garantismo hacia un positivismo jurídico incluyente. Bueno, también desde luego el doctor Cerecedo, pues él en el ámbito académico se ha desempeñado en la Universidad de Tepantlato impartiendo la cátedra en las materias de juicio de amparo, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, teoría de la Constitución, teoría del Estado, derecho fiscal, metodología de la investigación jurídica, derechos humanos y argumentación jurídica en los 3 niveles de educación, tanto licenciatura, maestría y doctorado. Hablar del doctor Enrique González Cerecedo realmente es enriquecedor porque es una persona muy joven y que no es un joven para el futuro, sino que es un joven de actualidad y que realmente está abriendo brecha en esta nueva sistemática del derecho constitucional. A quien, bueno, pues nuevamente le doy la bienvenida y que, doctor, ¿qué nos puede hablar sobre este libro? En este libro yo veo que viene prologado por un excelente también jurista, como es el doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además está editado por la Escuela de Egresados de la UNAM y también por esta Universidad de Tepantlato. ¿Qué nos puede opinar? ¿Por qué el ministro le acepta hacer el prólogo y por qué estas 2 casas de la UNAM y Tepantlato hacen el prólogo de este libro, su edición? Perdón. Muchísimas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido con el ministro Pardo Rebolledo porque no solamente me hace el prólogo del libro, sino que además él fue parte de mi sínodo en el examen doctoral, donde precisamente gran parte de este libro se defendió a nivel doctoral. En esa oportunidad fue muy crítico, fueron críticas pero constructivas que me ayudaron a seguir construyendo este libro en ese examen doctoral. Pero además pasó algo muy curioso con el ministro Pardo Rebolledo, porque yo hacía anatomía de la norma jurídica con este giro semiótico trascendental en un nivel filosófico teórico. Bien. Y el ministro Pardo Rebolledo me di cuenta que coincidíamos en muchos aspectos, pero él en su papel de juzgador, es decir, bien, él en su papel práctico en la corte, que su carrera ha sido precisamente toda la vida juzgador, llegó a las mismas conclusiones que yo llegaba, pero él aduciendo precisamente en un nivel práctico, porque se vino en el 2011 en México toda una cargada de derechohumanía. Todos se fueron con el garantismo y todos se fueron muy emocionados a que había cambiado todo nuestro sistema
jurídico y just teórico y just filosófico, y se fueron mucho a la cargada que se llama neoconstitucionalista. Sin embargo, el ministro Pardo Rebolledo fue de esos ministros que asumió un papel, digámoslo, de punto medio, un papel donde no se fue a este garantismo extremo y advirtió que en el derecho existen tanto principios como reglas, y no se fue a esta nada más derecho humanía aduciendo que todo era derechos humanos y que ya se había roto la dogmática, que ya se había roto las reglas en el derecho. Y entonces él en uno le dirán conservador, pero no es que seas conservador, simple y sencillamente él es jurista, no es ideológico, no es político. Entonces tú en tu papel de juez tienes que seguir esa teoría, esa visión, porque lo que estás haciendo es práctica jurídica basada en teoría del derecho, no en mera ideología, no en meras opiniones. Entonces fue algo que sin pretenderlo, sin planearlo, pues advertí en el ministro Pardo Rebolledo, y cualquiera lo puede ver, puede ir a la Suprema Corte, puede ver los criterios, y los criterios del ministro Pardo Rebolledo son en este sentido. No se fue una cargada de derechohumanía y ultragarantismo y que ya ahora todo es derechos humanos, que ya y va a advertir precisamente que sus criterios son muy moderados, en donde se sigue advirtiendo que tiene gran preponderancia la dogmática, las reglas en el derecho, y no todo se resuelve a través de principios jurídicos. Entonces, sin planearlo, precisamente fue lo interesante que sucedió en este prólogo con el ministro Pardo Rebolledo. Bien, entonces quiere decir que en el examen profesional se enriqueció mayormente la postura que traías, ya sí, claro, avanzada en la investigación. Sí, me ayudó muchísimo, porque todo lo que ya tenía en la visión filosófica teórica me ayudó a llevarlo a la praxis. Y entonces en este libro ustedes pueden advertir que no solamente va a ser un libro que se sumerge en las alturas de la práctica filosófica o de la visión filosófica ideológica, sino que lo aterrizas precisamente al mundo terrenal, al mundo de cualquier persona que pueda entenderlo, y sobre todo al mundo de los abogados, de los juristas que necesitan llevarlo a la praxis, toda esta visión filosófica, que ese ha sido el problema en México. Los filósofos del derecho están ahí en su mundo filosófico y están entre ellos debatiendo y argumentando, y los juristas que están en la praxis no entienden estos temas de filosofía. Entonces hay un distanciamiento entre lo filosófico y teórico y lo práctico, y entonces yo he tenido la oportunidad por mi usted leía mi currículum, doctor, y esa ha sido la parte académica, pero también en la praxis he tenido la oportunidad de desempeñarme en órganos jurisdiccionales, y entonces he podido llevar la filosofía al campo práctico. Es más, por eso se llama giro semiótico trascendental. Uno de los grandes autores que tomo para este giro semiótico trascendental van a ser filósofos prácticos, no van a estar en mera ideología o metafísica, sino que precisamente tienen una practicidad todo su pensamiento. Y en ese sentido, el que adquiere este libro va a ver cómo todo este tema de derechos fundamentales y nuevo paradigma de derechos fundamentales se lleva a la praxis. Y así sea especialista en amparo, en materia civil, en materia penal, pues todos estamos obligados ya precisamente a tener conocimiento sobre los derechos fundamentales. Sí, efectivamente, abordando sobre el tema de su examen profesional, no solamente fue la gran personalidad del ministro que está presente como sinodal, tengo entendido hubo otros sinodales. ¿Por qué nos platicas cómo estuvo integrado ese grupo de exceltos doctores que te examinaron? Exactamente, lo que hice es volver lo mismo, conjuntar la teoría con la práctica y un nivel más que es la filosofía, ¿no? Me acompañaron por una parte investigadores como el doctor Moscoso y el doctor Suárez Romero, pero en el otro ámbito, en el práctico, pues nos acompañó el ministro Pardo Rebolledo y el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez. Entonces, volvemos a lo mismo, intenté incluso hasta en mi examen profesional llevar los dos mundos, un mundo filosófico teórico y el mundo práctico, para que toda esta construcción filosófica teórica tuviera una incidencia en la praxis jurídica mexicana. Y en ese momento lo llevé nada más a la praxis jurídica mexicana. Ahorita ya le cambio el título a mi libro, se llama Giro Semiótico Trascendental, porque tienes pretensiones de que este giro semiótico abarque incluso
a otras naciones, otros países, otras fronteras. Pues tan es así que tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya el derecho rebasa las fronteras, rebasa las regiones. Pero no quiere decir que nos debemos abocar ya a todo lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque sí cambia el derecho dependiendo región por región. Es importante tener esa comparación jurídica internacional, pero no cediendo totalmente a que ellos nos legislen o que nos regulen. Sí, definitivamente tú hablas sobre lo que es una cosa, es el derecho del deber ser y otra es el ser, para ubicar lo que es lo filosófico y lo pragmático. Pero también esa es buena pregunta, antes porque precisamente con este giro semiótico trascendental abordo que esa comparación que se nos hacía, que el deber ser y el ser estaba totalmente alejado, pues es falsa. Y lo que quiero que advierte el lector con esta lectura, que el ser y el deber ser están íntimamente ligados. Bien. Que el científico del derecho tiene incidencia en la praxis jurídica, sino de dónde salen las resoluciones, de la nada, no. Hay una doctrina, hay una dogmática que incide en el intérprete del derecho todo en su actuar día con día. Y al revés, el científico del derecho no puede advertir todos los problemas que hay en un momento determinado. Y entonces ahí tiene que ir advirtiendo también la práctica del juzgador. Claro, precisamente es una de los objetivos que tiene esta Universidad de Tepantlato, claro. Y que ya los años ya que tiene de existencia, siempre se luchó, hizo los primeros cimientos, a raíz de eso, con idea del doctor Enrique González Barrera, como pionero, de llevar a cabo cómo aterrizar esa doctrina en la práctica, cómo hacer posible la conjunción de los dos mundos que bien refieres, para que hubiera un mejor entendimiento en primer orden y en segundo una mejor aplicación en el campo del derecho, en el campo del ser, en el campo de la problemática social que enfrentamos día a día. Sí, bien, bueno, aquí efectivamente yo tuve una distracción y no hice referencia a lo que es su trayectoria laboral, y sí es importante por lo que ha referido el doctor. En este caso, en el ámbito laboral, ha sido servidor público como director honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tepantlato, asesor jurídico en el Senado de la República, en la dirección encargada de los amparos relevantes, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, asesor y secretario de apoyo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo la ponencia del magistrado Indalfer Infante González, y como asesor del presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, hoy denominada Poder Judicial de la Ciudad de México. Es decir, actualmente se desempeña también en el campo laboral como asesor del presidente del Tribunal de esta Ciudad de México. Y otra pregunta importante, doctor Cercero, es muy raro que en el ámbito jurídico se utilice la palabra anatomía. ¿Por qué se utiliza esa palabra ahora en este libro? Sí, muchos abogados que únicamente se dedican a la praxis jurídica, pero no han llevado a cabo un aspecto de estudiar una maestría, estudiar un doctorado, y únicamente están sumergidos a lo mejor en su licenciatura, pues se van a sorprender cuando y adviertan el título del libro que dice anatomía, ¿no? Porque este personaje nos trae conceptos de biología al derecho. Y esto tenemos su raíz desde, se llama filosofía de la modernidad. En esta filosofía de la modernidad, uno de los autores más importantes es un autor que se llamó Dilthey. El Dilthey explicaba o mencionaba que era diferente las ciencias naturales y las ciencias sociales, que eran dos mundos totalmente distintos. Decía que en las ciencias naturales su objetivo es explicar, y en cambio las ciencias sociales o ciencias humanas o ciencias del espíritu, como se les quiera llamar, lo importante era comprender. Entonces que había una separación tajante entre ciencias naturales y ciencias sociales. Posteriormente a esta crítica de la filosofía de la modernidad, va a haber muchas, pero una de las más importantes, y es con las que yo empiezo mi análisis también en esta obra, es con nada más y nada menos que Heidegger. Heidegger viene con su fenomenología del espíritu a destruir toda esta filosofía de la modernidad y trae un concepto que se llama hoy en día hermenéutica. A través de este concepto que se llama hermenéutica ya se puede distinguir que no está tan alejada las ciencias naturales de las ciencias sociales o del espíritu.
y trae otro concepto también importante que se llama ontología. Bien. Entonces, con esto demuestro, incluso en mi libro se va a advertir que para llegar a mis conclusiones tomo ciencias naturales para comprender plenamente el fenómeno jurídico. ¿Qué ciencias naturales tomo como referente? Uno, que ha sido muy famoso ahorita, sobre todo en materia penal, que son las neurociencias. Bien. Las neurociencias sin caer en algo que se llama neurocentrismo, porque cuando caes en el neurocentrismo quieres explicar todo con neurociencias, y caes en lo que han denominado muchas críticas filosóficas que le llaman el neurocentrismo, y caes en un fetichismo en querer explicar todo a través de cómo funciona el cerebro, y no es cierto, no te puedes explicar todo a través de cómo funciona el cerebro. Tiene que haber un intercambio, una argumentación, siempre va a ser importante la argumentación e intercambio de persona a persona y no nada más una máquina que te diga cómo es que funciona el cerebro. Entonces, en este libro precisamente el lector puede advertir que yo me nutro para explicar el fenómeno jurídico de fenómenos biológicos, de fenómenos neurocientíficos, y entonces, ¿qué trae a colación? Pues simple y sencillamente que lejos de estar separado las ciencias naturales de las ciencias sociales, comparten experiencia y te sirven para entender el fenómeno jurídico. De ahí la palabra precisamente anatomía de la norma jurídica. Es curioso que nosotros como abogados, si tú le preguntas a cualquier abogado promedio cuál es la estructura de la norma jurídica, ninguno te la va a decir. Todos entramos a la praxis jurídica sin saber cuál es la estructura de una norma jurídica. En cambio, si tú le preguntaras a un médico cuál es la anatomía del cuerpo, pues es lo primero que ven. Bien, exacto. Entonces se ve el dilema, como es muy curioso. Como abogados nosotros entramos a la praxis jurídica y no sabemos ni cómo, pero ya entramos a la praxis jurídica y litigamos y vamos a los juzgados. Pero si tú le preguntas, a ver, ¿cuál es la estructura de una norma jurídica? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se llevan a cabo? Todo eso dices que ponderas. A ver, ¿qué estás ponderando? No van a saber. Claro. Entonces lo que haces con este libro es precisamente, vamos con el paso 1, a ver cuál es la estructura de la norma jurídica, cuál es la estructura de lo que utilizas día con día. Bien. Exacto, pues es muy interesante porque realmente es llevar de la mano nuevamente al lector, pero también al jurista que se atreva a leerlo, a abrirlo, ¿no? O sea, yo veo que es un léxico muy pues elevado, un léxico un poco de primer nivel, pero entendible, comprensible para quienes nos empeñamos en el ámbito jurídico. Bien, pues vamos a hacer una pausa, pero no sin antes dejar para el del regreso que nos diga cuál es entonces el concepto de norma jurídica.